Muy buenas a todos y bienvenidos a este webinar o simplemente un vídeo que vamos a compartir con la doctora Amaya, que tenemos aquí. Bienvenida, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias Javier. Y luego, pues conmigo, Javier Butragueño, yo también soy doctor, luego en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte me presentaré, pero antes de nada vamos a presentar a la doctora Amaya. Es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Medicina Interna. En los últimos 10 años su trabajo profesional se ha llevado a cabo con temas de enfermedades infecciosas, formando parte de la sección en el Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena. Ahora nos contará un poquito más. Y luego tiene especialidad universitaria en cuidados y atención en pacientes con infección por VIH, y además pues tiene también bastante conocimiento, ha hecho máster en nutrición deportiva, certificado por la ISAC nivel 1, ha hecho deporte a nivel deportista de élite, por lo tanto también tiene conocimiento a nivel práctico y real de temas de entrenamiento. Y bueno, pues también es una apasionada de la comunicación, de la divulgación a nivel sobre todo científico, para que la población en general pues tenga conocimientos de herramientas o temas más médicos, pero llevados y puestos de una manera sencilla para que la gente lo entienda. Así que bienvenida a esta charla, que nosotros nos hemos conocido por internet, y la verdad es que la posibilidad ahora de las tecnologías nos den esto, pues es una maravilla. Efectivamente, muchas gracias por la presentación, Javier. Yo creo que más acertado no has podido estar, has hecho un resumen prácticamente perfecto de mi trayectoria. Y bueno, efectivamente, pues aquí estamos, porque la idea es pues divulgar efectivamente en salud, en aquello que nos puede llevar a una vida más saludable de forma y orientada a la prevención, fundamentalmente, ¿no? Entonces, como tú bien dices, nos han apuntado las nuevas tecnologías y, bueno, una de las cosas en las que yo puedo estar interesada es cómo se pueden utilizar las nuevas tecnologías para ayudar en este concepto de mejorar la salud o mejorar la asistencia sanitaria, ¿no? Y creo que hay que aprovechar esa línea de desarrollo para mejorar la salud de nuestros pacientes o vuestros clientes, en este caso, o Claro. personas que sufren todo tipo de patologías, ¿no? La idea básicamente, para que la gente que nos escuche, pues era que nosotros nos lo estuvimos hablando, lo movimos un poquito por internet, vimos las necesidades de la gente que tenía interés y dijimos, venga, pues por un lado, por la parte más médica, Amaya va a hacer toda la parte de cómo se utilizan a lo mejor ese wearables en patología, y yo por otro lado pues lo miraré un poco más desde el ámbito del entrenamiento personal, focalizándome en lo que es mi especialidad, que también pues se considera como una enfermedad, que es la obesidad, pero bueno, vamos a hablarlo de una manera un poco más distendida y por qué me gustan a mí unas cosas y no otras. Así que damos paso a la doctora Maya y que nos vaya contando. Sí. Bueno, yo creo que quizá la primera aproximación que podríamos hacer es, bueno, explicar qué es un wearable, ¿no? O son aquellos dispositivos que somos capaces de llevar o de transportar, ¿no? Que son portátiles, ¿no? Quizá utilizando la palabra en castellano. Y habitualmente lo que entendemos por wearable es el reloj de pulsera, ¿no? Que son los dispositivos más comunes y más extendidos, pero también hay otro tipo de dispositivos. Los hay en forma de gafas, por ejemplo, en forma de anillos, de pulseras y de ropa incluso, ¿no? Y también luego podríamos ver incluso también formas futuribles, que son tatuajes, que son capaces de monitorizar nuestro estado de salud, que es de lo que se trata, ¿no? Y es un campo que está pues en absoluto desarrollo, ha crecido exponencialmente tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Los últimos datos a los que yo he podido tener así acceso sobre los datos en España es que, bueno, en el año 2016 se hizo un estudio sobre nuevas tecnologías en salud en España, dirigido por el Ministerio de Sanidad, y es verdad que si bien la penetración de estas nuevas tecnologías no era muy amplia todavía en España, se estimaba que aproximadamente un 6% de la población general tenía este tipo de dispositivos, esto seguro que se ha incrementado. En Estados Unidos ahora mismo está cerca del 30%, es decir que, bueno, son cosas a las que la población general puede acceder con una cierta facilidad y sobre todo la buena acogida que tienen estos, ¿no? Este tipo de dispositivos, sobre todo las pulseras, son fáciles de transportar, no pesan nada, proporcionan un montón de información y un montón de variables del estado de salud y tienen muy buena acogida por parte de la gente, ¿no? Entonces,
Yo creo que es mucho más conocido la parte esta general de conteo de pasos, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que yo creo que casi todo el mundo tiene o bien un reloj o bien una aplicación móvil capaz de hacer estas cosas. Y un poquito más desconocido, y es de lo que me gustaría a mí hablar, es sobre los dispositivos que nos ayudan a controlar nuestras enfermedades o nos pueden ayudar a mejorar las enfermedades ya establecidas, no tanto dirigido a la prevención, sino a las que ya se tienen, ¿no? Entonces, esto es de lo que me gustaría hablar hoy aquí. Los más instaurados, los que más están, la población ya tiene más acceso a ellos, son los destinados al control del electrocardiograma, ¿vale? El Apple Watch, que yo creo que casi todo el mundo conoce, tiene las funcionalidades que hemos hablado antes respecto a la salud general, pero también tiene una aplicación específica que tiene la capacidad de detectar arritmias. Y esto es súper interesante y se ha focalizado la atención en el mundo médico en esto, de forma que, fijaos que existen hasta publicaciones de altísimo impacto en revistas como el New England Journal of Medicine. Estamos hablando de noviembre del año pasado, de 2019, hace muy poquito tiempo, donde, bueno, era patrocinado evidentemente por Apple, pero se vio que tienen una alta fiabilidad, son capaces de detectar episodios nuevos de fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente que aparece en la población general. Pensad que este tipo de arritmia afecta a partir de los 80 años aproximadamente a un 15% de la población general, y que tiene una sensibilidad diagnóstica en torno al 85%, que es bastante buena. ¿Qué podríamos decir que nos aporta esto? Pues nos aporta mucho desde el punto de vista médico, porque detectar precozmente la aparición de estos eventos arrítmicos nos permite establecer estrategias terapéuticas, en este caso la anticoagulación. La fibrilación auricular es una arritmia que se relaciona mucho con eventos trombóticos cerebrales, con ictus y por tanto con discapacidad, y si tenemos un dispositivo que es capaz de identificar precozmente la aparición de la arritmia, seremos capaces de instaurar precozmente, que son precisamente en esos primeros momentos cuando la arritmia es más trombogénica, el evento, y poner las medidas necesarias para que esto se evite, para que se evite discapacidad. Simplemente con llevar un reloj que nos avisa de que esto ha sucedido, ¿no? Pero además, estos relojes que están diseñados para detectar fibrilación auricular, pues también son capaces de monitorizar, obviamente, otros estados de arritmia y de frecuencia cardíaca que a lo mejor pueden ser útiles en otros escenarios, como por ejemplo la práctica deportiva. Quizá no está tan explorado en este aspecto, pero podría ser útil también de esta manera. Un poco a la cola del dispositivo de Apple, ¿no? Pues otras empresas también, lógicamente, han desarrollado otros relojes inteligentes que, bueno, tienen la ventaja de que son mucho más baratos que el Apple Watch, con lo cual no se puede decir ahora mismo que los wearables o este tipo de tecnología sea realmente inalcanzable para la gran mayoría por un estrato muy grande de la población. Este otro dispositivo de WiThings es que nos proporciona la misma información respecto al estado de control de la frecuencia cardíaca y por un precio muchísimo más barato y nos da la misma información, ¿de acuerdo? Si seguimos con el tema cardiovascular, que es donde están más desarrolladas este tipo de aplicaciones, este tipo de dispositivos, quizá otro de los más importantes que podamos ver es dispositivos oscilométricos muy parecidos a esos medidores de tensión arterial que cualquiera también ya hoy en día puede tener en casa, pero de muñeca, ¿de acuerdo? Tan sencillo como ponerse un reloj de estos inteligentes. En este caso, digamos que el más famoso es el de esta marca comercial, el de Omron, el más fiable. Y fijaos, pensad que respecto a las patologías generales, esta es una de las más frecuentes. La hipertensión arterial tiene una prevalencia poblacional que a partir de los 65 años supera el 35%. Y si ya juntamos la hipertensión arterial con la obesidad, con la diabetes, esos porcentajes pueden ascender a por encima del 65%.
Y pensar que la gran mayoría de los hipertensos ni siquiera saben que son hipertensos. Es decir, es una enfermedad silenciosa, uno no sabe que la tiene, va produciendo su daño vascular, su daño cardiológico, su daño cerebral, sin que nosotros nos demos cuenta. Y el uso de estos dispositivos, que además incorporan todas las otras utilidades que puede tener un reloj de pulsera convencional o un Fitbit o un wearable más sencillo, pues nos da un montón de información. También es capaz de recoger variables de sueño, variables de estrés, es decir, un montón de información. Total, que si los tuviéramos disponibles y podríamos extender el control poblacional de la tensión arterial de forma mucho más eficiente. Esto permitiría que si ahora solamente un 30% de los pacientes con hipertensión arterial tienen un control efectivo farmacológico, bien, pues podría extenderse a muchísimo más. No es inhabitual, por ejemplo, que yo en la consulta de medicina interna, bueno, como tú has dicho, la consulta principalmente la dedico al HIV, pero ellos sufren específicamente de patología cardiovascular. Pues no es nada inhabitual que los pacientes se me presenten en la consulta, aun habiéndoles dicho, tráigame usted su cartilla de control de la tensión arterial, tráigame la plantilla de control del azúcar. Vienen sin nada. Cuando tienes un dispositivo de esta naturaleza, tú simplemente estás conectado en línea con tu paciente y puedes descargar inmediatamente los datos de la aplicación. Lo ves, valoras la distribución de la tensión arterial a lo largo del tiempo, a lo largo del día, puedes distribuir la medicación de forma más eficaz, la cronobiología cada vez está más presente, cómo influyen los fármacos y muy específicamente los fármacos de la tensión arterial en el control de la tensión arterial, y con esto lo que haríamos sería una optimización del tratamiento, una optimización del diagnóstico, una optimización del tratamiento, y evitaríamos la aparición de eventos cardiovasculares y cerebrales que volvemos a lo mismo, son discapacitantes, nos llevan a la incapacidad física, nos llevan a la hospitalización, a una pérdida de la funcionalidad, ¿no? Y a largo plazo es precisamente esto lo que queremos evitar. Es decir, que tienen unas aplicaciones que son maravillosas. Esta misma casa comercial hace tiempo, en torno al año 2014 aproximadamente, fue muy famosa porque también tuvo un estudio de alto impacto con ese otro dispositivo que vemos aquí, el Cardia Mobile, que también permite la identificación de eventos arrítmicos, de monitorización de pacientes que a lo mejor acuden a la consulta por palpitaciones o por pérdidas de conocimiento, que de otra manera hace unos años era necesario hacerles o bien estudios de Holter de baja capacidad diagnóstica o bien implantarles dispositivos portátiles pero que van metidos dentro de la piel para registrar los eventos arrítmicos, eran capaces de simplemente poniendo dos deditos en ese dispositivo mandar a su médico en tiempo real un control de electrocardiograma que permitiera un diagnóstico eficaz. Con todo esto, lo que estamos haciendo realmente es hacer la medicina más eficaz. Es decir, es conseguir disminuir el número de visitas al hospital, por ejemplo, porque tú estarías conectado con tus pacientes de forma directa, podrías obtener datos de sus variables y de sus constantes vitales de forma directa, sin necesidad de que el paciente se personara en la consulta, evitando de esta manera tanto las visitas innecesarias, que a veces son simplemente rutinarias, en las que no tienes gran información clínica, pero también las visitas a urgencias. Si el paciente tiene un síntoma que él piensa que puede estar relacionado con la tensión arterial y se la puede tomar, o relacionado con un evento cardiovascular y permites mandar un electro o permites mandar un control de frecuencia cardíaca, tú puedes decirle a ese paciente recomendaciones o darle recomendaciones más o menos dirigidas de cómo actuar. Y a la larga, esto es bueno para el paciente. Es bueno para nosotros porque ahorramos tiempo, es bueno para el paciente porque evita desplazamientos innecesarios e incluso es bueno para el sistema porque es coste eficiente, claramente, ¿no? Y entonces, a mí estos dispositivos pues me parecen que deberían generalizarse, es decir, que deberían estar al alcance no solamente de los propios usuarios, que yo creo que a la larga y en un tiempo no demasiado largo van a demandar que los médicos seamos capaces de interpretar, de descargar y de monitorizar toda esta información, sino que el sistema debería hacerse cargo de que esto existe y de que sea
fácilmente accesible a una gran parte de la población. A lo mejor al principio poblaciones más específicas, poblaciones de difícil control, de difícil diagnóstico, ¿no? Pero a la larga hacer un uso generalizado, ¿no? Una globalización de estas nuevas tecnologías y de estos dispositivos. Y yo creo que la enfermedad cardiovascular es la que está más desarrollada y la que más se va a beneficiar de este tipo de wearables, ¿no? Y luego el otro gran grupo de enfermedades o de situaciones en las que nos podemos beneficiar de este tipo de aparatillos es las enfermedades neuromusculares o las enfermedades neurológicas, ¿vale? Aquí os he compartido también una publicación ultra reciente, muy reciente, de cómo este dispositivo de Global Kinetics está diseñado para monitorizar a los pacientes con Parkinson que tienen un problema que, bueno, a lo mejor no mucha gente conoce, porque la enfermedad de Parkinson, bueno, tiene una penetrancia poblacional en torno al 1%, quizá un poquito menos, dependiendo de las poblaciones y de los factores de riesgo, pero que la gente no conoce tanto a lo mejor como puede ser la hipertensión arterial o tener un evento arrítmico como la fibrilación auricular, porque son muchísimo más frecuentes, ¿no? Pero es de muy difícil control, ¿vale? Es una enfermedad que requiere ajustes farmacológicos frecuentes, que la medicación que tenemos actualmente para el control de los síntomas de la enfermedad de Parkinson genera a su vez otra serie de movimientos anormales que son muy incómodos para el paciente, y tenerlo monitorizado con estos dispositivos que son capaces de detectar las oscilaciones, el temblor, el movimiento, que es el síntoma característico de la enfermedad del Parkinson, y decirnos a lo largo de qué momento del día precisa más o menos medicación para controlar los momentos de activación y de desactivación relacionados con la enfermedad del Parkinson, ¿de acuerdo? Pues es fantástico y ha demostrado que esto aplicado en las consultas de trastornos del movimiento también les ayuda a disminuir la medicación, a distribuirla más eficazmente y a tener a los enfermos mejor controlados y por tanto más felices. ¿Qué pasa? Bueno, más felices podría ser un objetivo muy abstracto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un enfermo del Parkinson tiene buen control de los síntomas motores? Que se caen menos, ¿vale? Es otro de los síntomas principales asociados a la enfermedad del Parkinson. Y esto, las caídas en personas de edad, que es donde generalmente se manifiesta la enfermedad del Parkinson, supone un nuevo evento de alto grado de discapacidad. Si somos capaces de evitar eso, estamos previniendo la enfermedad y sus consecuencias. Ya no puedes evitar que esa persona tenga Parkinson, pero puedes hacer que viva mejor, ¿de acuerdo? Y eso es, yo creo que otro de los objetivos importantes que debemos de tener en salud, ¿no? No exclusivamente medicalizar a los pacientes, no simplemente darles fármacos para controlar las enfermedades, sino hacerles vivir mejor. Y este es el testigo que nos da la tecnología y este es el testigo que tenemos que coger. Y quizá todavía más desarrollado que estos en enfermedad del Parkinson están estos que son para la epilepsia, ¿de acuerdo? El Embrace 2 ya va por la segunda generación de desarrollo. Lo que es capaz de detectar son crisis convulsivas tónico-clónicas. Es un tipo muy específico de epilepsia, ¿de acuerdo? No todos los epilépticos se manifiestan igual. La epilepsia es una enfermedad también muy compleja, neurológica, que también requiere medicación y que se puede manifestar de muchas formas. Es verdad que, claro, esto es un campo en el desarrollo. Ahora mismo estos dispositivos son capaces de detectar este tipo exclusivo de crisis, también por inteligencia artificial. Son capaces de integrar estos relojes. ¿Qué pasa con nuestras constantes vitales, con nuestro sistema autónomo, sistema nervioso autónomo, la respuesta simpática y parasimpática, cuando viene la arousal, cuando viene el disparo de la crisis epiléptica, es capaz de detectar esos pequeños cambios que se producen en nuestro organismo para avisar al paciente y al cuidador, para que le pueda proporcionar las atenciones necesarias en caso de que la crisis se prolongue, o también le permite, a través de la aplicación que también es descargable, cuantificar el número de crisis que, por ejemplo, pasan inadvertidas cuando estamos durmiendo. Por ejemplo, tiene un modo de sueño en el que a lo mejor están aconteciendo eventos epilépticos de los que somos completamente, no tenemos constancia y conocimiento, evidentemente el paciente, pero tampoco el médico. Y puede estar pensando que tiene al paciente bien controlado clínicamente y no es así.
¿Y qué pasa? Que claro, que aparezcan todos estos eventos es perjudicial desde el punto de vista neuronal. Lo que estamos tratando de preservar ya no solamente es la calidad de vida del paciente, es también evidentemente su cualidad neurológica, ¿no? Si veis ahí en el ejemplo, pues dice, ¿durante cuánto tiempo ha estado durmiendo? Por supuesto, al igual que los otros dispositivos, proporciona información del resto de variables habituales, ¿no? Como los pasos, las horas de sueño y otras variables, ¿no? Y te dice, ¿cuántas crisis he tenido? 2 crisis, ¿no? Y además tiene otra función que también es muy habitual que ocurra, en concreto los pacientes epilépticos, que es que a veces, por motivos variables, olvidan tomar la medicación, ¿no? Que es el factor de riesgo más frecuente por el cual tienen crisis a su vez. Con lo cual, pues estos tienen recordatorios, da recordatorios de tomar la medicación. Igual que puede ocurrir con los de la tensión arterial, por ejemplo, que también es otro fenómeno que ocurre muy frecuente en las personas mayores. Pues me he tomado la pastilla azul, pero la verde no me gusta tanto y no me la tomo, ¿no? Entonces, a lo mejor si la aplicación es capaz de informar y de avisar que tienes que tomar la medicación, eso redundará también en el mejor control de las patologías, ¿no? Y luego, y muy a propósito de la situación en la que nos encontramos de pandemia, ¿no? Esto es un dispositivo de otra naturaleza, también es un dispositivo portátil, si lo veis ocupa, es una cosita muy pequeña que se pone en la parte superior del pecho, está desarrollado por Philips y es capaz de controlar constantes vitales, fundamentalmente, ¿vale? Parámetros muy similares a lo que hemos dicho con el dispositivo Embrace para epilepsia, pero digamos que la novedad es que se ha estado utilizando en algunos hospitales para avisar del deterioro en los pacientes con COVID-19, ¿de acuerdo? Porque es capaz de avisar de la frecuencia respiratoria y de cuándo ésta se deteriora, de la frecuencia cardíaca y de cuándo ésta se incrementa. Los hay también que son capaces de controlar la temperatura y que sean en dispositivo de muñeca o en dispositivo parche similar a estos y son capaces de avisar a través de telemetría al control de enfermería, tú no estás monitorizando constantemente a los pacientes, ¿no? Tienes los pacientes en el hospital en habitaciones que a veces están monitorizadas, pero a veces no, que es lo más frecuente, ¿no? Y en este caso, pues se ha utilizado para avisar del deterioro clínico de pacientes con COVID con muy buena, bueno, saldrán los estudios, ¿no? Pero bueno, ellos han comunicado que buenos resultados, ¿no? De que te avisa de que el enfermo está respirando con más dificultad, avisa en el control de enfermería y la enfermera puede ir a atender al paciente y evidentemente el médico si hace falta, ¿no? Y de este tipo hay varios tipos de biosensores también, este quizá es el más extendido. Todos estos dispositivos que he enseñado a lo largo de la presentación están aprobados por la FDA para el manejo en estas enfermedades, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que ya tienen cierto grado de fiabilidad interna, ¿no? Y de validación externa también para utilizarse en estos ambientes. Y yo creo que esto es lo más importante, yo creo a día de hoy que está en desarrollo. Hay dispositivos, por ejemplo, para usar en ancianos. Amaya, deja de compartir y así te ves nos vemos en grande. Vale, ahí está. Ahora, genial. Hay dispositivos hoy en día para todo. Hay dispositivos de patrón respiratorio, por ejemplo, para ayudar en el diagnóstico de la apnea del sueño. Hay estos dispositivos que se utilizan para la enfermedad de Parkinson también se pueden utilizar para otras distrofias musculares u otras patologías degenerativas que se acompañan con caídas frecuentes o con cambios de movimiento. Si tú le pones a un anciano, por ejemplo, un sensor de este tipo, te dará información de los cambios posturales, te dará información de las caídas una vez más, que es uno de los eventos más dramáticos y que más precipita la discapacidad en los ancianos. Es verdad que en este caso concreto que he puesto, en este ejemplo concreto que he puesto, vas un poco a posteriori, ¿no? Porque ya se te ha caído el anciano, ¿no? Pero te puede informar de patrones de movimiento, es decir, que las aplicaciones son infinitas. Las gafas, por ejemplo, creo que es de Microsoft, ahora mismo no estoy segura, permiten a gente invidente ver porque son capaces de leer. Por ejemplo, si una persona con un déficit visual va al supermercado y es incapaz de leer los productos, las etiquetas de los productos, unas gafas de estas características, que también es un wearable,
¿no? Es capaz de leer por ellos y les transforma en sonido, les informa de las características del producto y de la lectura del etiquetado. Si eso lo llevamos a las aplicaciones nutricionales, también serán muy, muy útiles, ¿no? y muy válidas. La verdad, la verdad es que el mundo de las tecnologías y el e-health está siendo y está creciendo de manera exponencial en los últimos años. Es decir, si del 2007 aproximadamente hasta el 2020 hemos visto una expansión muy grande de los dispositivos y una mejora constante de ellos, yo creo que desde el 2020 a 2025, yo creo que la explosión va a ser mucho mayor. Es decir, esto tiene dos lecturas. Por un lado, hay que adaptarse y hay que conseguir tener la velocidad y la agilidad tanto mental como profesional para incluirlas dentro de tu día a día, porque yo, por ejemplo, el otro día leía a una compañera que es la preparadora física del equipo nacional de hockey, que hablaba del tema de los datos, ¿no? De la dificultad que se tiene ahora de tener tantos datos, porque luego también necesita tiempo para entenderlos, estudiarlos, ver qué repercusiones tiene. Entonces, tiene una doble lectura. Por un lado, nos va a dar muchísima información y por otro lado, somos capaces de leer y de interpretar todo esto y todos los profesionales van a ser capaces. Porque yo, por ejemplo, me he ido haciendo anotaciones aquí, ¿no? Cuando según ibas hablando y yo me fascina y me encanta que haya pues especialistas médicos que estén muy involucrados con el tema tecnológico y sé que hay muchos, pero también qué porcentaje hay de personas que les va a costar adentrarse en ese mundo y si hay formación específica, porque en la carrera vosotros nos enseñan. Mira, pues efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Necesita un esfuerzo a todos los niveles. Un esfuerzo que el sistema, para empezar, ahora mismo no está preparado para hacer. ¿Vale? Claro. Porque no está preparado para hacerlo porque estamos basados, y este es un poco, digamos, sería mi objetivo ideal, ¿no? Hoy en día la medicina está basada en el acto clínico, ¿de acuerdo? Es decir, no existe una continuidad asistencial, ¿de acuerdo? El enfermo va, tú le arreglas lo que le pasa, pero un poco que luego ya te desentiendes del proceso. Bueno, y que ¿no? muchas veces... Entonces, estos dispositivos te permiten mantener esa continuidad asistencial. Y ahora mismo el sistema no está diseñado para permitir que los médicos tengan disponibilidad de tiempo y de recursos para atenderlos de esta manera. Claro, y bueno, y otra parte muy importante es que yo creo que la educación que habéis recibido es muy hay un problema que se ve en ese momento, el foco es ese problema, que se soluciona a través de un fármaco, le bloqueo ese problema, pero no estoy viendo el entorno. Entonces, esos wearables también te están dando datos de ese entorno, es decir, que a lo mejor la hipertensión es porque no se está tomando la medicación y te puede aparecer si es que se la ha tomado o no, o porque, como has dicho, una parte de la cronobiología, es decir, pues está acostando a lo mejor a las 4 de la mañana, está durmiendo 4 horas y esos son factores de riesgo que están haciendo que esa persona... Eso es, que se vaya cronificando la enfermedad, es decir, que vaya potenciando. Entonces, la verdad es que... Respecto a la formación, efectivamente, o sea, esto es una cosa que ya debería estar integrado en las facultades. Me consta que hay alguna en España y sobre todo, desde luego, estadounidense, en la que existe ya una formación que ellos llaman aumentada, es decir, es como los robots de las películas, ¿no? Que de una realidad aumentada, sí. Tienen formaciones específicas para médicos en los que los enseñan en tecnología, en programación, en informática, en inteligencia artificial, para que sean, digamos, las puntas de lanza de esta nueva generación que necesariamente al final va a tener que aprender de esto. O sea, yo creo que es una tendencia, pero de todos los profesionales de la salud. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en el ámbito más de la cirugía, que ya puedes tener incluso a un médico, un doctor que te está operando desde Estados Unidos con un robot y él está operando con una maquinaria, o simplemente un cirujano, que esto lo hemos visto en clínicas, sobre todo de operaciones de rodilla, que está con sus gafas y está grabando toda la operación y se está viendo en streaming. Y esto a la hora también de formar a futuros médicos, traumatólogos o especialistas en cualquier otro tipo de especialidad, pues sería maravilloso, porque claro,
nos estamos expandiendo el conocimiento a una gran velocidad y con una capacidad de visualización que antes no había. Entonces, los wearables no son solo como ámbitos de salud, sino que están dando un conocimiento al profesional que antes no tenía y que, por supuesto, va a mejorar sus capacidades y, Claro. y sus competencias. Y la precisión diagnóstica, es decir, estos ámbitos de la nueva tecnología, bueno, pueden aplicarse a los wearables, pero también la inteligencia artificial y el Big Data tienen unas aplicaciones espectaculares en biomedicina, ¿no? En ciencias biológicas, desde lectores de interpretación de imágenes radiológicas, de interpretación de imágenes de anatomía patológica, con lo que eso significa, por ejemplo, para los pacientes con cáncer, lecturas, o sea, cuando un endoscopista hace una prueba y ve un pólipo y dice, ¡buah, pues este me parece que sí, pero se lo quito, no se lo quito, el aparato te hace la lectura y te dice, pues sí, tiene signos de malignidad, quítalo, o tiene potencial de malignidad, quítalo. Es decir, que son infinitas y tenemos que empezar a hablar este lenguaje. Tenemos que empezar a hablar el lenguaje de las nuevas tecnologías. Un lenguaje de nuevas tecnologías que además va a ser sostenible, es decir, que va a venir sí o sí, es decir, que esto no va a ser, es que yo no quiero, no, si es que quieras o no quieras, va a estar. Otra cosa es que te quieras formar o lo quieras utilizar y sobre todo que también vamos a tener que saber interpretar, porque el lado humano siempre va a estar ahí, hay que saber interpretar, hay que saber la experiencia de estos profesionales que muchas veces el dato deshumaniza a la persona, ¿no? Es decir, que solo ver los datos y hay gente que solo se va al dato y parece que solo está el dato y hay otras variables que hay que humanizar también lo que es la medicina, lo que es el entrenamiento y demás, pero sí, tienes razón, es decir, cada vez más el Big Data, la información nos va a ayudar. Ahora también estamos hablando de las bondades de todo esto. Evidentemente hay aspectos de otra naturaleza que también hay que discutir, ¿no? Cuando los sistemas tienen acceso a tanta cantidad de información personal, también se puede utilizar de forma fraudulenta, podemos decirlo, ¿no? Yo Es lo tenía decir, ahí apuntado. cuando un sistema, hablamos del sistema, de la globalidad, es capaz de disponer de información tan precisa, descargable, está en la nube, la tienen, la acceden a ella a través de las plataformas, sobre hábitos de salud, sobre enfermedades. Tú puedes puedes utilizarlas bien para dirigir estrategias globales de salud a determinados estratos de la población, porque tú dices, por ejemplo, se me ocurre, en la pedanía X de Murcia, que es por ejemplo donde yo vivo, hay un acúmulo, hay un exceso de mal control de la tensión arterial o de mal control de la glucemia. Vamos a aplicar pues estrategias educacionales, vamos a dedicar enfermería que forme a los pacientes en control de ese parámetro, vamos a intentar mejorar la salud, pero también lo puedes utilizar de la forma contraria. Es decir, ¿qué necesita esta población? ¿O dónde tengo un hueco de mercado? ¿Dónde puedo...? Las farmacéuticas a lo mejor, es verdad que siempre se demonizan mucho, pero que bueno, que hacen su papel también y tienen una potencialidad muy fuerte y de hecho hacen mucha investigación, pero sí que es cierto que muchas veces al final la industria privada, y yo esto que lo hemos estudiado en el MBA y todos los que tenemos empresa, al final una empresa lo que quiere es beneficio y ir ampliando y creciendo económicamente y es lícito. Pero claro, esa parte de información es muy potente, por eso se dice que es el nuevo petróleo, ¿no? La información, la era de los datos, donde bien gestionados y bien utilizados, pues puede servir para lo bueno y puede servir para tener mucha información y conseguir, pues, modificar patrones o conductas y demás. Conductas, ¿no? Bueno, pero es verdad que son problemas más filosóficos, más éticos, que va a tener que enfrentarse la medicina, la salud, y bueno, y que incluso nosotros, ahora yo contaré un poquito mi experiencia, pues que también ocurre y que te puede servir de mucho, pero hay que tener cuidado. O sea que la verdad es que es apasionante, se nos abre un campo apasionante. Yo fíjate, desde el punto de vista de la medicina interna, que hoy en día, bueno, es geriatría, no podemos engañar, ¿no? Nosotros tenemos una media etaria de los ingresos en torno a los 80-82 años.
aproximadamente, o sea que imagínate qué estrato poblacional estamos viendo. Y teniendo en cuenta que estamos en una sociedad envejecida y que esto no va a cambiar o no tiene visos de cambiar a corto plazo, quizá la limitación más rápida, o sea, más inmediata que yo le veo ahora es cómo introducir a esta población envejecida en el uso de estos dispositivos, ¿no? Es decir, que quizá yo, que puedo considerarme que ya estoy en una edad media, por supuesto los jóvenes que están saliendo de la facultad, que tienen capacidades asombrosas, ¿no?, para manejar toda esta información, pero es que luego tú con lo que te enfrentas en la cabecera del enfermo todos los días es con una sociedad habitualmente poco formada y muy anciana, muy envejecida, ¿no? Claro. Y cómo introducirles en estas nuevas tecnologías, quizá nos queda ese puntito también ahí por resolver. A lo mejor es una barrera, pero también, pues como hemos visto en esta época, a lo mejor que simplemente es porque no hay una necesidad todavía o no se ve la necesidad. Ahora mismo hay gente de 70, 80 años que ha utilizado un Skype, un Zoom, un Hangout para ver a su familia y lo ha hecho por una necesidad y posiblemente siempre nos movemos por eso. Ojo, porque yo creo que tenemos que aprender de los ancianos, ¿eh? Es decir, nos sorprendería ver las capacidades que les quitamos cuando todavía las tienen, ¿eh? Yeah. Es decir, son capaces de aprender, son capaces de mejorar, de entrenar, de progresar. Es decir, siempre tenemos esa potencialidad, ¿no? Es decir, que no quisiera yo ser la que les quite la capacidad o decirle que no están dotados para poderlas manejar. Al contrario, lo que tenemos que hacer es educarlos, como todo. Y luego también yo creo que hay una parte también muy importante que es, como siempre, la educación. Yo ya sabes que soy un apasionado de la educación y de aprendizaje y claro, la pirámide poblacional, como has dicho, es que vamos a ir con una población envejecida que ahora mismo está entre los 50 60 años, que va a ir subiendo, que está en la parte más ancha. Esa población hay que educarla para que cuando llegue también a este entorno esté capacitado para poder hacerlo. Yo creo que ahora mismo mucha gente ya utiliza wearables, utiliza los pasos diarios, han conseguido de alguna manera a través del marketing y yo creo que los profesionales que también nos vamos formando en otras competencias como es el marketing, como la divulgación, como es pues un poquito todo el cómo llevar un producto al mercado y que sea barato y demás, pues tenemos también mucho que decir para que llegue a mucha población, aparte luego de las marcas, las empresas que te potencien y que te ayuden para llegar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se va a poder y al final es eso, esto ha crecido una barbaridad y bueno, también quería hacerte una pregunta, porque has dicho que sí que ha ido creciendo, pero ¿cuánto tiempo de adherencia tienen a estos dispositivos? Pues bueno, el dato concreto no te puedo decir, pero con respecto al conteo de pasos, bueno, eso lo puedes decir tú probablemente mejor. A lo mejor aguantan que 3 meses, 6 meses, a lo más. Sí, bueno, luego es verdad que con las aplicaciones más sencillas. Yo creo que de todas formas, a lo mejor estas que están más ligadas ya al haber enfermado, les generen más adherencia. Porque no tendrán algo de miedo, Amaya, no tendrán algo de miedo porque esto pasa mucho también con mucha gente, ¿no? Que no quiere ver cómo se encuentra, ¿no? Porque eso hace que se enfrente a una realidad y a unas consecuencias que muchas veces quieren apartar. Fíjate, yo, bueno, creo que también soy pro autonomía del paciente y creo que esto también es una cuestión educacional. Hay que cambiar la visión de la medicina a una medicina en la que el propio enfermo sea responsable de sus cuidados, ¿vale? Es decir, esa visión paternalista en la que el médico se encarga de proporcionarle la pastilla, el informe y el paciente ya se tiene que olvidar de todo, tiene que cambiar. El paciente tiene que tomar las riendas de su propia enfermedad. Y eso va a ser más fácil con los dispositivos, no más difícil. Es decir, cuando tú le transmitas que es una responsabilidad compartida, es decir, que las decisiones en salud se toman de forma compartida entre el médico y el paciente, tú le informas para que pueda tomar decisiones que estén ponderadas,
disponga de toda la información expresada a un nivel adecuado a la persona a la que te estás enfrentando, entonces esa persona tomará la decisión. Si tú le excluyes con tu actitud, es cuando ellos tienen miedo de tomar esas decisiones. Si tú los incluyes, ellos van a querer participar de su salud, al menos esa es mi experiencia. Bueno, realmente tú tienes la experiencia de campo también. Sí que es cierto que hay informes a nivel tecnológico que hablan de una duración aproximada de entre 6 a 8 meses, donde hay esa motivación más externa, ¿no? Que no es tan intrínseca de la persona, sino que te la está ofreciendo un aparato externo y tú estás un poco compitiendo. Por eso también se utilizan mucho los modelos de gamificación, de competiciones con otras personas, del pepito grillo que estabas comentando antes, ¿no? Que te le dice al médico, entonces realmente lo utilizas porque sabes que va a haber una información y el médico, aunque no tiene que tener esa competencia paternalista, pero realmente influye en que la persona haga las cosas, ¿no? Porque, bueno, pues todavía la cultura es un poco así, ¿no? Es oye, ¿qué me va a decir, no? El médico, ¿qué me va a decir mi entrenador o qué me va a decir mi nutricionista, ¿no? Cuando me vea. Pero, bueno, sí, retos. ¿Perdón? Retos, tenemos muchos retos por delante. Pero, sí, vamos, pero es muy bueno. Hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Es otra herramienta más. Lo que hay que pensar es lo que tú decías. ¿Cuántos van a decir, no, yo no quiero saber nada de esto? Bueno, pues si tienes una herramienta de la que puedes hacer un uso favorable, pues cógela, ¿no? O sea, yo creo que al final, claro, los profesionales tenemos que dar herramientas, enseñar a utilizarlas, que la persona aprenda y que sea pues autosuficiente y que al final tome sus propias decisiones, que es como lo que has dicho antes, que yo comparto totalmente esa visión que tú tienes y por eso posiblemente congeniamos en ideas y demás, ¿no? Que no se da así en todos los casos, ¿eh? Es decir, que no todo el mundo piensa de la misma manera y es respetable. Pero bueno, pues si quieres dejarnos para ir cerrando a lo mejor esta parte, 3 tips o 4 que tú quieras decir con una frase, venga, pues estos son los tips que tienen que quedarse más o menos. Sí, bueno, el primero sería que ahora mismo los wearables son, ¿cómo se dice? Vaya, ahora se me ha ido la palabra. Cualquier persona puede tener acceso a ellos, que tiene que asumirlos como una herramienta más para mejorar su salud y que además nos proporciona a los profesionales una forma de mejorar la atención sanitaria y que por tanto se deben integrar en la práctica común y en el día a día de cada profesional. Pues muy bien, Amaya, la verdad es que ha sido genial y si quieres, mira, yo te voy a compartir también un poquito alguna idea desde Obesity Management School. Mira, os voy a compartir ahora yo la pantalla. A ver, un momentito. Yo creo que esta es la que tengo que compartir. A ver si nos vemos bien. Vale. Yo soy muy curiosa, Javier, soy muy curiosa. Si veo algo que esto te puedo preguntar. Tú pregunta todo lo que tú quieras, que será un placer. Bueno, nosotros realmente esto es una parte que hablamos muchas cosas sobre todo de patrones de movimiento. Nosotros hablamos del NEAT, ¿no? Que es el gasto energético por actividad física. Hablamos de los acelerómetros, que ahora lo veréis, los pasos, cómo se pueden medir, cómo utilizamos el Excel para ver también un poco las progresiones y nos centramos también mucho en la herramienta del Apple Watch, porque como hemos mencionado anteriormente, pues en la literatura y además Apple se convirtió en el comprador más grande del mundo en analizadores de gases. Entonces, tiene la capacidad de poder tener muchos datos y además es una empresa que tiene la capacidad para poder generar mucha información. Entonces, para mí personalmente es una de las herramientas más buenas a nivel de salud. Ya no estoy hablando a lo mejor de rendimiento deportivo, pero sí que estoy hablando de salud, ¿no? Entonces, en el caso de la obesidad, pues a nosotros nos interesaba mucho porque realmente se había visto la efectividad del uso de los smartphones, de los wearables, como herramienta de tratamiento para la pérdida de peso y se utilizaba mucho, sobre todo en épocas donde tú no podías ver a la persona, como por ejemplo en Navidades
o en verano, donde a lo mejor no tenías ese control, pero sí que con los smartphones, con los controles de pasos, con las pulsaciones, podrías tener mucha información para saber cómo está teniendo esa actividad física, ¿no? Ese movimiento. Entonces, bueno, pues al final la ciencia va avanzando y va estudiando, incluso hay revisiones ya del 2012, es decir, que ya han pasado 8 o 9 años, que ya hablaban del uso y el manejo de las nuevas tecnologías para el control y la gestión de la obesidad, ¿no? Y sobre todo, a mí me gusta mucho para el mantenimiento del peso perdido, ¿no? Que es uno de los grandes pues, fracasos que estamos teniendo como profesionales. Entonces, básicamente, hay una parte que es el patrón de movimiento, es decir, cómo nos movemos a lo largo del día, las intensidades que utilizamos, que se puede utilizar o a través de acelerómetros, que son, bueno, pues es un aparatito que se utiliza sobre todo en investigación, que se pone en el brazo, pero que a día de hoy ya te puede servir el Apple Watch, que lo que te está diciendo es cómo te estás moviendo, a la intensidad a la que te estás moviendo y sobre todo qué gasto energético puedes tener. Es decir, aquí imagínate que tenemos, esto es un informe donde te viene el gasto energético total, el número de pasos y, por ejemplo, aquí veis en la parte que está sedentaria, pues te dices, oye, que está sedentario 20 horas, 18, 15, 18. En personas con obesidad estamos viendo patrones de sedentarismo, de gente que está andando o moviéndose, está en estado sedentario 22 horas y se repiten. Es decir, vemos acelerómetros, acelerómetros, acelerómetros y es un patrón de movimiento que en gente que está sedentaria, que tiene síndrome metabólico, se va repitiendo de manera continuada. Es decir, hay un patrón que sigue siempre a la persona sedentaria que tiene síndrome metabólico. En cambio, hay gente que tiene obesidad, que no tiene un síndrome metabólico, que vemos que su actividad física está aumentada, es decir, la parte sedentaria está en torno a las 17 horas, pero luego tiene una intensidad moderada de 3, 4 horas. ¿Qué significa? Que de alguna manera la actividad física también está manteniendo ese equilibrio que nosotros estamos intentando generar en ese microambiente interno, en esa fisiología, ¿no? Entonces, bueno, como decía, para mí Apple Watch es el wearable vamos, para mí el mejor que hay ahora mismo a nivel de salud, sobre todo porque van a seguir saliendo actualizaciones. Por ejemplo, yo sé que tienen una patente que todavía no han sacado que mide saturación de oxígeno. Tú imagínate ahora, Amaya, si en este momento del COVID-19, cuando salga en septiembre la última actualización del Apple Watch, te dicen que son capaces de medir saturación. Pues tú estás teniendo una persona que está viendo su saturación, si está cayendo por debajo de 80, de 85, perdón, o está cayendo por debajo de 90, y tú estás diciendo, oye, mira, que además en personas con COVID se ha visto que hay gente que tiene una saturación de oxígeno de 88, 87 y no tiene ningún síntoma, pero de repente hace así una cascada fuerte y te tienes que ir a urgencias. Entonces, tener una frecuencia cardíaca, tener una capacidad para ver saturación de oxígeno, tener la capacidad de ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando nos estamos levantando, cuando estamos haciendo un tipo de ejercicio, todo eso son datos que me está diciendo, pues a lo mejor estamos hablando de entender un poco más la fisiología del propio cuerpo. Entonces, fíjate, por ejemplo, luego otra aplicación que tiene muy buena es que ellos tienen laboratorios donde están evaluando miles y miles de ejercicios con una población muy diferente. Pero además, yo, por ejemplo, una persona de 38 años, tengo mi Apple Watch y le estoy dando información a Apple que están haciendo una masa muy crítica de todos esos datos para generar información. Luego ellos lo estiman con patrones oro, que se llaman. Ellos estiman el gasto energético y a día de hoy, la pregunta es, ¿a día de hoy estiman bien el gasto energético? No, a día de hoy no. Pero no te digo que dentro de 5 años no se acerquen mucho a tener un gasto energético muy preciso. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Tú fíjate aquí, ya te decía, que se han convertido en los compradores más grandes a nivel mundial de analizadores de gases, tanto portátiles como de sobremesa. Por lo tanto, tienen una cantidad de información en yoga, en bici, en cinta, en elíptica, en senderismo, que claro, nos hace ver, pues como explicábamos, ¿no? Toda esta parte del gasto energético,
donde yo estoy hablando de actividad física y estoy hablando de ejercicio, la actividad física es cualquier actividad que no esté, que no tenga normativas, que no esté reglada, es decir, que simplemente lo haga porque es mi día a día, como puede ser andar, como puede ser subir escaleras, como puede ser ir a la compra, eso va a ser actividad física. Cuando yo ya hago ejercicio programado, es decir, 2 o 3 días a la semana hago entrenamiento de fuerza, eso ya es ejercicio. Pero yo voy a poder controlar todo, es decir, voy a poder controlar el ejercicio y voy a poder controlar la actividad física. Por lo tanto, hay una parte del gasto energético total diario que voy a tener mucha información. Y de hecho, en personas con obesidad va a ser fundamental, porque como os decía aquí, el gasto energético de las personas con obesidad que son sedentarias y normalmente que suelen tener problemas a la hora de andar o que no tienen o que tienen una movilidad reducida o que han tenido un problema porque han tenido un infarto, su actividad física es muy bajita. Entonces, una manera de controlarlo es de esta manera y de incluso motivarles. ¿Cómo se les puede motivar? Bueno, nosotros utilizamos también otra herramienta en Excel, que la estáis viendo, no sé si la ves aquí, Amaya. Sí, perfecto. Que claro, nosotros sabemos, y la literatura también nos dice, que una persona con obesidad, que esté en una obesidad tipo 3 en adelante, están dando en torno a unos 2.500, 3.000 pasos. Entonces, claro, el médico o el profesional sabe que tiene que llegar a 10.000 porque nos han metido ese patrón. Pero ¿por qué son 10.000 pasos? Porque conseguir 10.000 pasos en una persona que tiene 2.500 es aumentar un 160% o un 180% el inicio. Entonces, a lo mejor aquí lo que nos interesa en este caso, estos son personas, cada código es una persona, y aquí lo que tenemos es un aumento del 2%, otro aumenta un 5%, otro aumenta un 6%, porque a nosotros nos interesa. Entonces, se van marcando como micro objetivos semanales. Entonces, cada semana tiene que aumentar pues 400 pasos o 500. Entonces, la persona se empodera porque tiene un objetivo, microobjetivo, que va cumpliendo normalmente porque son sencillos, y entonces él va empoderándose en su patrón de responsabilidad hasta que llegamos a, pues a lo mejor en 3 meses, aumentar casi un 50% sus pasos. Por ejemplo, si está en 3.500, vamos a llegar a unos 7.000 pasos. Y a lo mejor para esa persona ya es un logro muy grande y el gasto energético está mejorando mucho. Entonces, lo que no nos tenemos que obsesionar es con ese gasto energético que muchas veces decimos 10.000 pasos y la gente no llega y se desmotiva. Entonces, tenemos que saber de dónde partimos, y eso también nos lo va a decir los datos, y luego hacia dónde queremos ir. Y lo tenemos que evaluar. ¿Cómo se está moviendo? ¿Se está moviendo a lo largo de todo el día? ¿O se está moviendo solo por la noche? ¿O solo se mueve por la mañana? ¿O simplemente tiene una intensidad muy bajita? Porque los 10.000 pasos, por ejemplo, Amaya, muy poca gente habla de la intensidad de los pasos. Es decir, ¿a qué intensidad tengo que ir? Pues en una escala de esfuerzo percibido a una intensidad de 6 o a una intensidad de 7. Y eso nos enseña. Ni en los propios wearables está, que posiblemente, ojalá nos escuchen y nos contraten y digan, ¿y eso qué es? Pues mira, eso es muy sencillo, es una herramienta que tú podrías salir a andar y decir, he tenido una sensación percibida de 7. Y es una información tan valiosa, que luego nos va a venir muy bien a la hora de recomendar otras cosas. Por ejemplo, mira, fíjate en esta imagen, esta persona tiene un patrón de movimiento que, si te fijas, se ha movido a partir de las 8 de la mañana, pero sí que se ha ido moviendo a las 12, a las 6 de la tarde. Entonces, el patrón de movimiento ha sido continuado, ha tenido un ejercicio a las 6, es decir, ha hecho actividad física, y luego se ha mantenido de pie durante varios momentos a lo largo del día. Por lo tanto, es un patrón de movimiento adecuado para mantener un gasto energético adecuado. Ha aumentado los pasos a 12.000 y ha hecho una actividad de andar 3 kilómetros. Entonces, ¿qué información me da? Pues es muy interesante. Me dice, oye, en reposo tiene 65 pulsaciones, pero andando ha tenido una media de 96, con un mínimo de 56 y con otro máximo de 121. Perfecto, pues yo ya tengo una media donde yo ya puedo decirle, ¿y esa intensidad cuánto ha sido para ti? A partir de ahí yo le puedo hacer propuestas de tienes que ir más rápido, tienes que ir menos rápido. Por lo tanto, yo ya puedo jugar con la dosis de ejercicio en la intensidad. Y luego, por otro lado, es lo que te decía, fíjate, esto es otra acelerometría de una persona
real que tiene 23 horas de media sedentaria, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, 23 horas. Esto es un patrón de movimiento que vemos de manera continua. Es decir, esto se ve muchísimo en personas sedentarias, Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que de esta cajita pase tiempo a la siguiente, que es la ligera. Y si puede llegar a la moderada, pues mejor también. Entonces, bueno, son objetivos que luego nosotros nos vamos a ir marcando. Pero luego, yo, por ejemplo, siempre digo que el uso de cuantificadores debe ser un complemento de otras estrategias más complejas. Simplemente andar o entender cómo es el movimiento es importante, pero luego yo voy a tener que utilizar el entrenamiento de fuerza, voy a tener que utilizar la farmacología, voy a tener que utilizar otro tipo de especialidades de alimentación para conseguir los objetivos. Pero esto me está ayudando mucho a que yo actúe de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, luego, por ejemplo, mira, os voy a poner otra diapositiva muy interesante que es lo mismo, es andar. Pues aquí vas a tener una media de 107 y 79. Y luego hay otra parte que a mí me interesa mucho, que no se utiliza, que es cuando yo termino de entrenamiento, me está midiendo la recuperación a los 2 minutos, a los 3 minutos, que eso se podría utilizar mucho con la fórmula de Calderón, que fue uno de mis mentores, que ellos realmente esto lo utilizábamos con la recuperación cardíaca en deportistas. Total. Yo recuerdo mis épocas, hasta que no bajes 30 no sales a la siguiente serie. Claro. Bueno, y de hecho, si tú estuviste en la Universidad Complutense, a lo mejor te dio clase Francisco Javier Calderón de Fisiología Humana. Pues no lo sé. No soy capaz de recordarlo. Bueno, pues esto sería muy interesante porque muchas veces se dice, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para tener una buena recuperación? Pues bueno, podemos utilizar la frecuencia máxima alcanzada, partirlo por la de la máxima alcanzada menos la de reposo, lo multiplicamos por 100 y tenemos un porcentaje. Si tenemos una base de datos de nuestros clientes, podemos hacer cuartiles o de nuestros pacientes. Entonces, si más o menos todos los patrones, yo trabajo con personas con obesidad, todos tienen el mismo patrón. Entonces hay gente que está en el cuartil 1 y gente que está en el cuartil 4 y yo puedo compararlos. Entonces eso es una parte muy, muy interesante, ¿no? Y luego que esa herramienta te va a dar también una información del fitness cardiovascular, ¿no? Es decir, conforme eso vaya mejorando, la adaptación cardiovascular generada por tu entrenamiento va en esa persona, la vas a ver, ¿no? Efectivamente. Y como muchas veces se trabaja en metodología de circuito, por ejemplo, cuando hacemos entrenamientos aeróbicos que van haciendo caminar, paran, caminar, paran, caminar, van parando. Entonces, ver la recuperación, cómo va progresando, es fundamental a nivel cardiovascular, porque no solo, hay mucha gente que solo se fija en el consumo de oxígeno relativo al peso, pero claro, el consumo relativo al peso, si el peso va bajando, va a mejorar. Pero a mí me interesa que haya otras variables de control que vaya mejorando también a nivel cardiovascular, como es su recuperación cardiovascular. Entonces, bueno, pues podemos tener, sabemos más o menos, tenemos incluso datos de, por ejemplo, con obesidad grado 3, pues a partir de ahí, si tenemos personas con obesidad grado 3, vemos un poco las medias que han tenido y podemos comparar sin tener la necesidad de hacer una prueba de esfuerzo, que a mí siempre me gusta, que haya una anamnesis por parte del médico y un acto a nivel de actitud física, y si lo tenemos es mucho mejor, pero luego ¿cómo lo llevamos a la vida real? Pues a través de estas aplicaciones. Es cierto que con intensidades muy elevadas la frecuencia cardíaca no mide tan bien como desearíamos, pero bueno, yo siempre digo que el Apple Watch también tiene la posibilidad de ponerte una banda de Polar, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que con eso vamos a medir mucho mejor. Y luego es muy interesante porque simplemente yo capturo dándole a la ruletita, le doy, hago una captura de la imagen y se la mando al médico, se la mando al entrenador, se la mando a quien sea. Entonces, a partir de ahí es súper interesante porque voy a tener información relevante a la hora de poder trabajar. Y luego, por ejemplo, hay otra parte muy interesante que se utiliza, que es, por ejemplo, tener un circuito. Tienes un circuito de entrenamiento que tú conoces como médico, como entrenador o como profesional. Por ejemplo, imagínate que tiene esta cuesta, que sabemos que tiene una pendiente aproximadamente del 6%, y cuando suba aquí te va a decir una escala de esfuerzo percibido, pero vamos a ir viendo también la intensidad andando y vamos a ver su escala de esfuerzo percibido. Entonces, son herramientas muy, muy interesantes que se puede
utilizar en nuestro día a día. Luego lo único que tenemos que tener cuidado, que eso ya también se sabe, es que el tipo de piel que nosotros tengamos, incluso si tenemos tatuajes o lo que sea, va a afectar a la medición de la frecuencia cardíaca. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos aspectos, pero bueno, que son fácilmente asumibles y capaces de poder gestionar con facilidad, o sea, que son sencillos. Y bueno, básicamente esto es un poquito de lo que quería pues hablar, para que también veáis un poco esa aplicación que tiene más en el ámbito de la pérdida de peso. Luego en el mantenimiento se utiliza mucho para ver cómo se está moviendo la gente. Entonces, como se sabe que es una variable, el movimiento y la actividad física ya se ha visto en diferentes revisiones sistemáticas, que además se han corroborado en las últimas y más recientes que han salido en el 2020, que la actividad física es una de las variables fundamentales para el mantenimiento del peso perdido, siempre y cuando se hayan hecho bien las cosas, porque aunque hay muchas veces que como se ha hecho la pérdida de peso muy rápido, todo lo que es el metabolismo basal también se ha visto afectado y aunque yo haga más actividad física, no se equilibra con esa necesidad que se ha generado a nivel fisiológico, ¿vale? O sea que eso luego hay que entenderlo bien. Claro, Básicamente es esto. No, es apasionante, desde luego, porque te brinda lo que hablábamos, una cantidad de herramientas para monitorizar, herramientas sencillas, quiero decir, no de cosas a nivel NASA, ¿no? Para monitorizar la actividad de los pacientes, que es impresionante, ¿no? Yo, al igual que tú, he tomado alguna notilla, ¿no? Fíjate, a mí me sorprende también de estos dispositivos, ya quizá un poquito más avanzados, si quieres decirlo, más dedicados al deporte, pero que son aplicables también a los pacientes, ¿no? Que son capaces de determinar el consumo máximo de oxígeno con una precisión milimétrica con respecto a la prueba de esfuerzo. Es increíble. Sí, sobre todo Garmin y Sunto están creciendo en esa parte que es espectacular. Es decir, ellos llegan, tú le haces 4 o 5 entrenamientos y son capaces de estimarte el consumo de oxígeno, que tú te haces una prueba de esfuerzo y lo clava. Sí, lo clava. O sea, tiene un más menos 2 mililitros kilogramo minuto. Sí. Ahí está el margen de error que tienen esos dispositivos. Con lo cual, dices, es difícil tener una prueba de esfuerzo de todos y cada uno de los pacientes cuando ya estás metido en rehabilitación, ¿no? Cardiopulmonar, por ejemplo. No todo el mundo dispone de un laboratorio para hacer los test, ¿no? Y dices, pero es que hoy en día que te compras un Garmin de 120 euros y tienes un VO2, y es lo mismo que te va a costar la prueba de esfuerzo. Y en 5 días la tienes, ¿no? Quizá yo lo que vea más complejo de vuestro trabajo es precisamente esto de lo que tú has estado hablando de la monitorización de la carga o de la dosis de entrenamiento y de las intensidades, ¿no? Y cómo has descrito muy bien que estos dispositivos son capaces de ayudaros a programar estas cuestiones, ¿no? Además, piensa que, por ejemplo, mira, uno de los problemas que hay a nivel de personas con obesidad es que la carga interna no es percibida de la misma manera que un deportista. Es decir, y de hecho esto es una equivocación que hay normalmente cuando se mide incluso el gasto energético. Al final tenemos que pensar que una persona que pesa 120 kilos tiene una carga dentro de su propio cuerpo que va a ser pues, de unos 40, unos 50 kilos de más, que hace que ese movimiento tenga un mayor impacto a nivel de movimiento y de gasto energético. Por lo tanto, aunque la intensidad del movimiento sea menor, es decir, que van dando a una velocidad menor y ese gasto energético a ti te aparece en la cajita de ligero, posiblemente la carga interna para esa persona es tan moderado. Porque yo siempre lo digo a los alumnos que tengo en las formaciones, tanto online como presenciales, hacer la prueba de poneros una mochila con 20 kilos y estar 3 días con la mochila. Es decir, el gasto energético aumenta, porque tú tienes que tener ese mantenimiento del peso de las estructuras esqueléticas equilibradas para conseguir pues poder mantenerte. Por eso mucha gente es un círculo vicioso, por eso se mantienen quietos, porque no son capaces de moverse, porque no tienen la musculatura, no está disfuncional, entonces no es capaz de mantenerse de pie más de 15 minutos. Y fíjate, otra cosa que has comentado también, que es súper interesante, que a mí me parece un campo también apasionante de estudio, es la variabilidad de la frecuencia cardíaca y cómo
programar con esto, ¿no? El entrenamiento o, bueno, la actividad física en el enfermo, en este caso, ¿no? Pues, yo creo que está en pañales, Amaya. Yo creo que esto es una cosa que está en pañales, que irá creciendo, que tiene que antes era difícil medir y que yo creo que ahora las mediciones son, es mi opinión personal, creo que todavía tienen que mejorar un poco, pero yo siempre digo que aunque no sea lo mejor, es un buen momento para empezar a entenderlas, es decir, a utilizarlas para entrenar sobre ellas y entender qué es lo que está ocurriendo. Porque es lo mismo que te decía antes, si las tecnologías en cuestión de 5 años van a tener un crecimiento exponencial, la capacidad de poder medir diferentes aspectos va a ser mucho mayor. Entonces, si yo me pongo a estudiar dentro de 5 años qué es eso de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ya voy con retraso. Mejor ponte ahora, intenta ver qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, mira contigo mismo, incluso con algunas personas, aunque no se lo comentes, cómo está ocurriendo con diferentes dosis de ejercicio y a partir de ahí, cuando llegue y mida bien, vas a estar preparado. Efectivamente, claro. Porque luego va a ser tan abrumador, la abrumadora, la cantidad de información que vas a tener que integrar, que no vas a ser capaz de hacerlo todo a la vez, ¿no? Pero es muy interesante ver la carga, sobre todo a lo mejor recién levantado, cómo es esa variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando se levanta en los primeros momentos de estar en la cama, incluso cuando se levanta y empieza a hacer su actividad física, ahí hay mucha información, sobre todo en problemas cardíacos. Entonces, claro, es que la respuesta autonómica, la respuesta del sistema nervioso autónomo y cómo se imbrica con el sistema cardiovascular y cómo responde a las adaptaciones al entrenamiento son paralelas. claro. Entonces, claro, nos da un montón de información desde el punto de vista fisiopatológico de cómo se está comportando el enfermo, Y ¿no? entonces yo esa parte veo que el médico tiene que ser capaz de tener una formación hacia el entrenador, porque desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, creo que el entrenador está poco preparado para entender esos datos y para aplicarlos. Es decir, yo creo que tendría que haber especialistas de la medicina que quisieran formar también a esos entrenadores para que se utilicen, porque realmente luego el médico realmente va a utilizar a estos entrenadores para que le den información también luego a ellos, ¿no? Que son los que del día a día van a estar. Porque muchas veces, yo siempre digo, el médico diagnostica, el médico te puede decir hasta dónde puede llegar, riesgos, complicaciones, pero luego en el día a día el entrenador es el que está trabajando, el que elige los ejercicios, el que elige las planificaciones y le dice al médico, oye, mira, vamos a cambiar esto, vamos a meter una intensidad y le dice, no, más de 170 pulsaciones no lo hagas. Ten cuidado y mídele después del circuito la tensión arterial porque no puede subir a más de 180, porque a partir de ahí hemos visto que en una prueba de esfuerzo empieza a haber arritmias. Entonces, toda esa información tenemos que empezar, yo creo que ya estamos, yo creo que eso sí que lo estamos empezando a hacer y cada vez es más normal y más común tener equipos multidisciplinares que nos vayamos formando entre todos. Claro, entre todos, porque yo de la misma manera sueño con que tú a alguien le digas qué es la carga interna en medicina y sepa de lo que estás hablando. Ahí está. Por ejemplo, o sepa lo que es una escala de Bohr o hacer un test de SPPD, por ejemplo. Claro. Pero yo creo que eso se va a ir haciendo. Es decir, yo, por ejemplo, mi experiencia en la formación online es que hemos tenido cada vez más médicos interesados en cómo se planifica el entrenamiento para que ellos lo entiendan y a partir de ahí que tomen decisiones, que yo creo que eso es fundamental, porque a lo mejor ellos no van a tomar la decisión de qué tipo de entrenamiento van a hacer, pero sí que te dicen, oye, ¿por qué no esta persona que no tiene riesgo, ¿por qué no hacemos un entrenamiento de alta intensidad si está adaptado y tenemos estas variables de control que están bien? Perfecto, yo organizo y veo el HIIT, si va a ser corriendo, si va a ser en bici, si va a ser en elíptica, si va a ser un HIIT con potencia y voy a introducir ejercicios de fuerza, qué ejercicios de fuerza. Entonces, yo creo que esa parte va a ser fundamental en el futuro. Has hecho otro comentario también muy a pie del tema de moda, que es el COVID, y decirte que hay un posicionamiento de la NICE, de las revisiones sistemáticas de UK, ¿no? que habla sobre la posibilidad o no de utilizar estos dispositivos para la saturación de oxígeno. ¿Vale? Y ahora mismo, como no tienen suficiente validación,
no se recomiendan Claro. en el contexto del COVID, ¿no? Pero efectivamente cuando eso tenga el desarrollo suficiente, es otra información más. Claro, imagínate, yo por ejemplo, yo lo decía en el sentido de que esto todavía no, ni ha salido, es decir, es como cuando salga, o sea, es una patente que tienen que no la van a utilizar y posiblemente aunque salga, como tendría que pasar por reconocimiento de la FDA y demás, no sabremos hasta qué punto se va a poder utilizar. Y hasta ahora lo que utilizamos son pulsioxímetros, que también es otro wearable, al fin y al cabo, ¿no? Que tú lo, Para mí, mi cacharro preferido es el hospital, te lo digo. bueno, es que es tan sencillo como poner una pinza en el dedo y hay algunos que te pueden, que lo puedes poner en la muñeca y te monitorizan todo el día. Es decir, que es genial. Y entonces, realmente lo que yo quería decir es que aunque no sea ahora en el COVID y nosotros utilicemos los pulsioxímetros, realmente en el futuro van a ser cosas que me van a dar mucha información, porque por ejemplo, si yo entreno en hipoxia, pues me van a dar información de saturación de oxígeno. Y la hipoxia intermitente, por ejemplo, ahora está cogiendo mucha fuerza, es decir, hoy no es el entrenamiento que se conoce, pero a lo mejor en 3 años hay empresas, yo por ejemplo, yo colaboro con alguna que sé que va a ser muy potente, es decir, que va a ser una herramienta más dentro del el entrenamiento, dentro de la pérdida de peso y dentro de muchas patologías. Es decir, Sí, está claro. de Sí, hecho sí, ahora hay proyectos con si enfermos tú cardíacos. claro, ¿no? Y si tú sumas al EPOC bien controlado ese entrenamiento interválico en hipoxia, también mejoran de la funcionalidad de la musculatura respiratoria. Claro, entonces controlar bien todo eso y tener a lo mejor en un aparato algo que te lo pueda medir, pues es lo que decimos. Muchas veces esto es pensar en el propio futuro y cómo va a haber tecnologías muy disruptivas que van a acabar con muchas cosas que antes había. Entonces, es que en un aparatito vamos a tener mucha información. Y una pregunta, Javier, ¿tú tienes experiencia que estos dispositivos también nos dan información de estrés? ¿No? De cómo funcionan en este aspecto, porque hay experiencias también para el uso de estos dispositivos, por ejemplo, profesionales que están sometidos a alta carga, ¿no? Pues en urgencias, por ejemplo, bomberos, policías, ¿no? Que son capaces de detectar a través de estas variables fisiológicas, ¿no? De la sudoración, de los cambios de temperatura de la piel, de la frecuencia cardíaca, el nivel de estrés del profesional, de forma que son capaces de activar bien aplicaciones móviles que te inducen a entrar en modo mindfulness, ¿no? Te dicen, oye, usted que se está descontrolando, aplique técnicas de relajación. O bien a los organizadores, que tienes un profesional que está pasado de rosca, retíralo parcialmente de la actividad. Tal. Tú tienes experiencia, ya que el estrés forma parte también de esos otros factores que a lo mejor no controlamos tanto cuando nos dedicamos a la obesidad, ¿no? ¿Tienes experiencia con esto? Nosotros no tenemos, o sea, no utilizamos wearable para eso. Es decir, sí que hemos utilizado alguna vez escalas POMS, las de los Mood State Profile, no sé si las conoces. No. Pues una escala que se utilizan que pueden ser desde 52 ítems, a luego hay alguna que son reducidas, que te está diciendo, te está dando varias información de cuál es la situación de estrés del deportista o de la persona, ¿no? Y se utiliza en el deporte, sobre todo, no tanto a la aplicación clínica, pero que están ahí. Luego hay aplicaciones que no están validadas, pero que son muy interesantes, ya te pasaré alguna, que del doctor Carlos Balsalobre, que me imagino que conocerás alguna, como la de MyJam o alguna de estas, no sé si se las conoces, pues tiene una que sacó que es muy interesante, que son 5 o 6 preguntas, no está validada, pero está realmente enfocada en los POMS, ¿vale? Que son en esos Profile Mood States. Y eso sí lo hemos utilizado. Otra cosa que se puede utilizar es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que eso se ha utilizado mucho en deportistas para ver sobre entrenamiento. Pero en personas de pérdida de peso normalmente nunca se ha llegado al sobreentrenamiento. Sí que puede haber desequilibrios en el otro estado, ¿no? Pero no tanto al extremo contrario. Y dirigido como al estrés más psicológico. No, en esa parte nosotros
no hemos utilizado nada y cuando había sí que es cierto que había un psicólogo que utilizaba algún aparatito con el tema de este que es no me acuerdo cómo se llama, no sé qué galvánico, ¿no? Que es el, me saldrá, bueno, que tú pones la mano en un aparatito, ve la sudoración, ve la temperatura, ve tal, y te va marcando con una flecha cómo estás. Entonces tú vas haciendo ejercicios de relajación con el propio psicólogo. Entonces, bueno, pues son técnicas que se han utilizado con algunas personas, pero no con un wearable en específico ni nada de eso. Bueno, pues, Jolín, ahora te toca a ti hacer el resumen. Bueno, pues yo básicamente como tips te diría que los wearables son una herramienta para mí fundamental en cualquier planificación del entrenamiento y en cualquier programación, porque nos van a decir, nos van a marcar objetivos y nos van a marcar las progresiones adecuadas para llegar a un objetivo más grande, que posiblemente es esa pérdida de grasa que estamos buscando, pero sobre todo aumentando de alguna manera nuestra actividad física, nuestro flujo de energía, ¿no? Que yo llamo. Entonces, aumentar el flujo de energía solo lo vamos a poder controlar y a día de hoy lo podemos controlar con aparatitos como este, entonces es fundamental. Por otro lado, el uso de la recuperación cardíaca para ver las mejoras a nivel cardiorrespiratorio de esas personas que quieren mejorar también su condición física. Y luego, por otro lado, el tema de la gamificación, que aunque nos hemos metido poco, es muy interesante. Competir con ciertas personas, con ciertos grupos de población, hay muchas veces que es muy interesante porque es muy divertido y genera adherencia. Entonces, bueno, pues se puede utilizar también para esta parte. Creo que voy a recapitular un momento porque hablando de esto, ¿y tú no crees que yo lo veo con mucha frecuencia en los compañeros que continúan haciendo deporte de competición, que genera también un cierto grado de frustración esa competición con la gamificación, digamos? Es decir, eso pasa también en los pacientes, ¿tú lo ves también en los pacientes? Es que decir, que por no destacar en el grupo genere precisamente el efecto contrario. No, pero porque tú tienes que gestionar, o sea, tú al final eres un gestor de grupo también. Es decir, el gestor de grupo tiene que saber si yo pongo a una persona que ha sido sedentaria toda su vida, le comparo con aquella persona que quiere perder 10 kilos, pero que ha sido deportista y que realmente va a avanzar a una velocidad mucho más elevada, puede generar, por supuesto. Lo que pasa es que al final como gestor de personas y gestor de la planificación, tú sabes con quién tienes que comparar y sabes con quién tienes que hacer. Incluso hay gente con la que tú solo comparas con el mismo. Es decir, como se puede subir, tú puedes hacer un test que ellos no saben que es un test, están andando en un sitio, eso se queda grabado a una velocidad, a una intensidad en concreto y están compitiendo con ellos mismos. Entonces la progresión realmente, como cualquier cosa, casi cualquier cosa que hagan va a mejorar, realmente van a ir ganando, van a ir mejorando. Entonces eso tú tienes que ser como profesional capaz de ir gestionando, que yo creo que eso es lo que nos compete también un poco, ¿no? Gestión de ese grupo, de esa persona. Es ir acompañándola, ir proponiendo retos que sean asumibles y que empodere a la persona, no que la lleve hacia abajo. Claro, por eso. Lo que pasa es que el deportista es diferente. El deportista, bueno, pues ya sabemos que le gusta. O sea, si, bueno, no vamos a eso ya en otra charla, que ya llevamos mucho. Eso para otra charla. Eso es. El deportista es especial, el deportista popular. Pero bueno, pues no sé, Amaya, yo no sé si quieres alguna pregunta más. Yo creo que llevamos 1 hora más o menos y cuarto así. O sea que si hay gente... sí, porque como nos gusta, lo que sí que vamos a hacer es que posiblemente cuando editemos el vídeo vamos a poner la descripción de ciertos estudios y ciertas tecnologías que hemos hablado, lo pondremos abajo en la descripción del vídeo y que cualquier duda, pues también vais a tener nuestros correos, tenéis nuestras cuentas por redes sociales y que estamos abiertos para cualquier pregunta, que esperamos que os haya gustado y que un saludo muy fuerte. Y a ti, Amaya, pues encantado de hacer esta primera charla contigo y que espero que no sea la última. Yo también espero que no sea la última, un auténtico placer. Ya ves que sale fluido y yo estoy encantada y he disfrutado mucho y espero que haya más de estas, por supuesto. Cuando nos apasiona un tema siempre sale fluido. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Vale, hasta luego. Chao.